Mi historia no está en deuda con la paciencia de ser escuchada. Mi silencio es mi palabra, mi falta de palabras es mi palabra. ¿Por qué existe esta costumbre de silenciar en vuestra asamblea? Mi lengua está atormentada por hablar en ella. Algunas hojas fueron recogidas por el tulipán, otras por el narciso, otras por la rosa. Mi historia está esparcida por todas partes del jardín. Las tórtolas, los loros y los ruiseñores se alejaban hurtando. Los habitantes del jardín robaron conjuntamente mi manera lastimera. Este no es solo mi lamento, sino el de todo el jardín. Soy una rosa, para mí el otoño de cada rosa es mi otoño. En el jardín del mundo, sin darme cuenta de la agradable compañía, estoy a quien aún llora la felicidad, ese desventurado que soy el discurso mismo derrama lágrimas por mi mala suerte. Palabra silenciosa, anhelante de un oído atento soy. Soy un simple puñado de polvo esparcido, pero no lo sé. Ya sea la brisa o un espejo o simplemente polvo y escoria, lo soy. A pesar de todo esto mi existencia es el propósito divino. La encarnación de la luz es cuya realidad, esa oscuridad, soy. Ni vino, ni copero, ni éxtasis, ni copa soy. Pero la verdad de todo en la taberna de la existencia soy yo. Seguramente hoy expondré todas mis heridas escondidas. Ciertamente cambiaré la asamblea a un jardín con lágrimas mezcladas de sangre. Mostraré al mundo lo que mis ojos han visto. Seguramente también a ti te dejaré desconcertado como a un espejo. ¿Para qué sirve vuestra pretensión de monoteísmo? Has hecho del ídolo de la vanidad tu deidad. Naciones enfermas solo se han curado mediante el amor. Las naciones han protegido su adversidad mediante el amor. La extensión del amor es a la vez la tierra extranjera y patria. Este desierto es la jaula, el nido y también el jardín. El amor es el único escenario que es el escenario de la vida, de la muerte, de la agonía, del dolor. Todo el mundo lo llama enfermedad. Pero es una enfermedad en la que se esconde la cura para todos los males y desgracias. No tomes esta significativa historia tal como la relaté por mí. La historia era interminable, pero relacionada con el silencio, sí, lo es. Todos conocemos a las tres facciones. Los ángeles, ángeles caídos y demonios. Pero existía una cuarta facción. La facción de los Nephilims. Los Nephilims eran básicamente una mezcla de la raza de las tres facciones. Si alguien nace siendo mitad demonio y mitad ángel, o mitad ángel y ángel caído, o mitad ángel caído y mitad demonio, o que es una mezcla de las tres razas, es llamado y considerado un Nephilim. Su facción era llamada Nephilius, pero, ¿qué tenían de especial los Nephilims? Los Nephilims eran considerados como la cuarta raza, y la más poderosa dentro de las cuatro facciones, debido a que podían controlar tanto el poder sagrado como poder demoníaco. A pesar de ser una mezcla de estas tres razas, los Nephilims tenían su propia cultura. El origen de los Nephilim se originó con el amor de una demonio con una ángel, llamados Noa y Leila. Empezaron a dar luz a su descendencia, seres mitad demonio y mitad ángel. Pero debido a que Leila tuvo relaciones sexuales siendo una ángel, acabó cayendo, pero eso no evitó que uno de sus hijos naciera mitad ángel y mitad demonio, y fue una niña, a la cual llamaron Maya. Los Nephilims se mantuvieron en secreto incluso de los ojos de Dios, ya que temían que él no los aceptara, pero no fue así, Dios los aceptó por cómo eran. Después de todo, solo eran seres de su creación, y Dios los reconoció como la cuarta facción. Pero la facción de los demonios no lo pensó igualmente. En cuanto a relaciones con las demás facciones, los Nephilims tenían una buena relación con la facción de los ángeles, con los ángeles caídos tenían relaciones normales, o sea, ni buena ni mala. Pero con los demonios no se llevaban nada bien. Los demonios por naturaleza eran muy orgullosos de su sangre, y para ellos un Nephilim no era más que una abominación y un insulto a su sangre. No aceptaban que mezclaran su sangre con la de los ángeles y ángeles caídos, eso para ellos era un insulto. Y un día, sin previo aviso, los demonios atacaron a la facción de los demonios con la intención de acabar con ellos. La facción de los Nephilims apenas se estaba creando, y solamente eran unos cuantos. Así que por falta de números, los demonios arrasaron con los Nephilims. Los Nephilims, al ser una nueva raza, aún no sabían nada de sus poderes, así que tampoco podían hacer tanto. Ese día, los demonios casi los exterminaron. Tanto Noa como su esposa Leila, y sus hijos murieron ese día. Solamente el hijo más menor, llamado Regbar, salió con vida con un par de otros Nephilims, ya que antes de que los demonios pudiesen acabar con todos, Dios y sus ángeles se interfirieron y lograron salvarlos a tiempo. Ese día, los Nephilims se salvaron a duras penas.
Pero ese día, Regvar se culpó a sí mismo por ser muy débil, por no salvar a sus padres y gente. Y desde ese día, juró que serían la facción más fuerte, para que así nadie nunca más hiciera daño a su gente. Los siglos pasaron y los Nephilims cada vez se hacían más fuertes, al ser híbridos, y tener el poder de controlar el poder del cielo y el infierno, y tanto su población como sus poderes se aumentaron increíblemente, y eso preocupaba a sus enemigos. Cuando ocurrió la guerra de las tres facciones, los Nephilims se mantuvieron neutrales, ya que no querían meterse en guerras. Pero los demonios los empezaron a atacar de nuevo, así que los Nephilims no se quedaron con los brazos cruzados. Regvar, quien se convirtió en el líder supremo de Nephilius, mandó a su ejército para frenar y detener a los demonios. Los Nephilims, a diferencia de la última vez, eran más fuertes y estaban en más números. Los demonios hicieron todo lo posible para enfrentarlos, pero los Nephilims ese día acabaron barriendo el piso con ellos. Los ángeles les ayudaron en la guerra, pero los ángeles caídos estaban separados en dos grupos, uno el cual los lidiaba Cocabiel quería continuar la guerra, y el otro al cual lidiaba Azazel quería evitarla. Pero ese día, dos dragones celestiales se enfrentaron. Los dos dragones eran Donaig, el dragón emperador rojo, Albion el dragón emperador blanco. El dragón rojo y el blanco tenían una rivalidad desde hace milenios. Su pelea llegó hasta las 4 facciones, las cuales habían intentado pararlos. Los ángeles, Dios, y Nephilims hicieron todo lo posible para acabar con los dragones. Al final, Dios tuvo que sacrificarse para detener la pelea. Los cuerpos de los dos dragones fueron destruidos, y sus almas fueron selladas en Sacred Gears. Pero a pesar de eso, los dos dragones estaban destinados a volver a luchar, esta vez a través de sus portadores, los cuales usarían sus Sacred Gears y así terminar esta rivalidad. En la actualidad, Nephilius era considerada como una de las facciones más poderosas. A medida que el tiempo pasaba, Nephilius también se modernizaba como el mundo humano. Nada de monarquía o realeza, y tenían un gobierno teocrático, como Irán, Yemen, o la Ciudad del Vaticano, los cuales tenían gobiernos teocráticos, y siendo Regvar el líder supremo de su facción. Nephilius aún era atacada por los demonios, pero fracasaban una y otra vez. Pero era por una sola persona. Nephilius, al igual que un país, tenían su ejército para que así se pudieran defender. Y dentro de ese ejército se encontraban esa persona. Su nombre es Shei Arkham. Shei Arkham era un general del ejército de Nephilius, y era tanto temido como odiado por sus enemigos. Daba igual cuántos ataques provocaban los demonios, Shei Arkham siempre estaba ahí para fracasarlos. Pero, ¿quién es Shei Arkham? En el mundo humano, en una casa, una mujer, más exacto una monja estaba dando luz a un bebé. La monja gritaba por el inmenso dolor que sentía al dar luz. Pero finalmente, dio luz a un varón. Es un chico, diría una de las mujeres. La madre del bebé no quería ni verlo. Era un bastardo. Esa mujer era una monja, la cual fue violada y abusada por un hombre tiempo atrás. La mujer ocultó al bebé del mundo, no quería que nadie se enterara de él, y menos cuando se trataba de una monja. No lo quiero. Aléjalo de mi vista. Diría la monja. ¿Qué está diciendo? Diría otra monja. He dicho, que lo alejéis de mí, gritaría de nuevo la monja. Y desde ese día, ese niño crecería sin saber nada sobre él. Pero una de las monjas vería que la muñeca derecha del bebé brillaría de un color morado por unos instantes, e incluso notaría sus ojos, los cuales por unos momentos se tornaron de color morado, algo que la dejó inquieta. El tiempo pasaba, y ese niño crecía. Un chico de cabello y ojos negros. Una de las monjas que estuvo presente en el parto del niño llamada Mónica siempre estaba cerca de él. Le daba pena que ese niño, una criatura inocente, fuera así abandonada, y seguía sin entender del por qué su madre lo abandonó. Al principio creía que debido a que era una monja, pero ella tenía el presentimiento de que había algo más, algo que ella estaba escondiendo. Cada vez que el niño se topaba con su desconocida madre, ella lo menospreciaba y mostraba odio cada vez que podía. Y debido a eso, los demás niños huérfanos se burlaban de él, lo golpeaban, lo maltrataban. Mónica era la única que lo cuidaba y le mostraba. Un día como cualquier otro, el niño estaba siendo consolado por Mónica por otra golpiza que le dieron los niños. Ya, tranquilo, le diría Mónica mientras que tenía el niño en sus brazos y le acariciaba la cabeza. Ya no puedo, Mónica, quiero irme de este lugar, ya no lo soporto, diría el niño mientras que abrazaba a la monja y lloraba sin parar. Lo sé. Pero tienes que ser fuerte, Shei. Diría Mónica el nombre del niño.
Desde el principio Shay era alguien solitario, pero si había algo que le encantaba, era la poesía. Le gustaba tanto leerlas como escribirlas, y en sus tiempos libres siempre se pasaba leyendo y escribiendo sus propias poesías. Incluso Mónica estaba sorprendida por el gran talento de Shay. El niño en sí tenía una vida muy difícil, pero ¿quién diría que su vida estaba a punto de cambiar? Shay se había quedado dormido debajo de un árbol en donde solía sentarse y relajarse, cerca de la iglesia. Pero en ese momento, algo lo empezó a despertar. Y eran gritos. Cuando Shay abrió sus ojos, vería algo que lo dejó impactado. La iglesia estaba en llamas. Shay correría hacia la iglesia para intentar buscar a Mónica, no quería perder a la única persona que se preocupaba por él. En el camino se encontró con cosas horroríficas, como los cuerpos sin vida de los demás niños y monjas. Shay no paró y se adentró más adentro de la iglesia. Cuando llegó a la sala principal, vería algo que lo dejó horrorizado. Enfrente suyo, vería un par de seres con alas de murciélago, los cuales tenían a las demás monjas, y uno de ellos tenía sujetado a Mónica por el cuello, pero eso no era lo que lo dejó impactado, sino que ese ser tenía una lanza atravesada en el estómago de Mónica, la cual escupiría sangre por la boca. «Mónica», gritaría Shay con lágrimas en los ojos. «Shay. Corre. Corre», diría Mónica con sus últimas fuerzas. El ser dejaría caer a Mónica en el suelo, y Shay correría hacia ella. Al llegar, Shay le hablaría. «Mónica». La mencionada solo abriría lentamente sus ojos y diría: «Shay, corre». «Ni hablar, no te dejaré aquí», gritaría Shay. Pero en ese momento, Mónica lentamente cerraría sus ojos. «Mónica. Mónica. ¿Me escuchas?». Pero la mencionada no respondía. Y Shay, sabiendo lo que acababa de ocurrir, empezaría a llorar sin parar. Acabó de perder a la única persona que lo trató como cualquier otro, la única persona que lo ayudaba. Pero aquel ser de alas hablaría y diría: «Finalmente lo encontramos», diría viendo a Shay. «¿Estás seguro que es él?», preguntaría otro de los seres. «Sí, puedo sentir la Sacred Heart dentro de él, es él a por quien vinimos», diría el ser. Shay, al escuchar eso, miraría lentamente al ser y le gritaría con ira: «Si yo era a quien querías, entonces ¿por qué mataste a Mónica?». Pero en ese momento, en el grupo de las monjas se encontraba la madre de Shay, la cual al escuchar eso miraría a Shay y gritaría: «¿Tú eres el causante de todo esto?». Shay al oír eso la miraría, y ella le grita: «¿Tú causaste todo eso? Eres un desgraciado. Ojalá jamás hubieras nacido, maldigo el día en el que te traje a este mundo, eres un monstruo, monstruo». Shay al oír eso estaba impactado. ¿Cómo que ella le dio luz? Y ahí fue donde lo entendió todo. Esa monja era su madre. Y esa era la razón del por qué lo odiaba. Pero uno de los seres, ya harto de oír los gritos de la monja, le lanzaría una lanza de luz, así atravesándole en el estómago y matándola. Shay no podía decir nada, pero su mirada volvió hacia Mónica. El ser volvería a fijar su mirada a Shay y decir: «Bien, acabemos con esto». Y cuando estaba por matar a Shay, una aura negra y a la vez morada cubriría a Shay. «¿Qué demonios?», diría el ser de alas. De la nada, unas alas saldrían de la espalda de Shay. Pero eso no era lo que lo sorprendió, sino que lo que sorprendió eran el tipo de alas. Su ala derecha era el de un ángel, pero su ala izquierda era el de un demonio. El ser de alas negras estaba impactado. «No puede ser. ¿Acaso es un Nephilim?», diría el ser, pero lo que lo asustó más, era que un brazalete de color negro y morado aparecería en el brazo derecho de Shay, donde toda esa aura morada oscura iría. «¿Qué demonios?». Todos estaban aterrorizados. «Moriréis. Moriréis», gritaría Shay, para finalmente abalanzarse contra aquellos seres. Pasarían 2 horas, y todo el pueblo estaba destruido. En medio de los escombros de la iglesia, estaba Shay. Shay empezaría a buscar por los escombros sin parar. Luego de un rato, logró encontrar lo que estaba buscando. Era el cuerpo de Mónica. Shay, mientras que la tenía entre sus manos, empezaría a llorar sin parar, hasta que escucharía una voz: «Deja de llorar». Shay se asustaría, pero en ese momento vería su mano, y vería una luz morada. El pelinegro se asustaría, no sabía que era ese ser. «¿Quién eres?», preguntaría Shay asustado. «Soy tu destino», le dice la voz. «¿Qué?», diría Shay confundido. «Ya verás», le dice la voz, para luego hacer que Shay se desmaye. Shay se despertaría en un lugar completamente vacío y oscuro, pero detrás suyo sentiría a alguien. Al darse la vuelta, su rostro se cambiaría a uno de terror.
Delante suyo, había un enorme dragón negro, con ojos color púrpura, y un fuego del mismo color. ¿Quién eres? Preguntaría Shay asustado. Mi nombre es Ravan. ¿Y tú, niño, eres mi portador?, le responde el dragón revelado como Ravan. Shay estaba confuso de oír eso, pero en ese momento, todo se volvería oscuro. Shay se despertaría, viendo que estaba en una cama. Oh, ya despertaste, diría una voz femenina. Shay se asustaría, y vería a una mujer con ropaje negro, muy hermosa, y una aura de tranquilidad. Shay aún seguía asustado, pero la mujer se sentaría delante suyo en una silla, mientras que en su mano portaba un vaso con medicina. Toma, bébelo, te sentirías mejor, le dice la mujer con una dulce sonrisa. Shay, al ver esa sonrisa y esa aura tan tranquila, decidiría hacerle caso. Después de beber, más gente entraría en la habitación, una de ellas era un hombre que parecía tener unos 70 años. ¿Cómo estás?, le pregunta el hombre. ¿Quién eres?, le pregunta Shay. Me llamo Rehbar Noah, te encontramos en medio de una iglesia destruida, ¿qué pasó? Por lo que Shay empezaría a llorar y contarles lo ocurrido. Así que seres con alas de murciélago. ¿Esos eran demonios?, le responde Rehbar. ¿Pero por qué me hicieron esto?, preguntaría Shay llorando. Porque eres un Nephilim, le responde Rehbar. Shay al escuchar eso lo miraría. Y también porque llevas una Sacred Heart en tu interior, le dice Rehbar. Más tarde, Rehbar le contaría todo de lo que ya se sabe, y Rehbar le dice. No puedes estar ahí afuera, te matarán si lo haces, por lo que Shay le pregunta. Entonces, ¿qué hago? Y Rehbar le extiende la mano y le dice. Ven conmigo. Te entrenaré. Te haré fuerte. Serás un guerrero. Un soldado. Un general. Shay al escuchar eso, se lo quedaría mirando, su mente estaba repleta de preguntas, pero se diría en su mente. No puedo estar corriendo todo el tiempo como un cobarde. No puedo aceptar un destino así. No tengo a dónde ir. Y tengo que buscar una razón para vivir. Lo tengo que hacer. Por Mónica. Y dicho esto, Shay aceptaría su mano. Por cierto, ¿cómo te llamas?, le pregunta Rehbar. Shay, solo Shay, le responde el niño. No. A partir de hoy, tu nombre será Sherry Arkham. Le dice Rehbar dándole un apodo. Arkham, diría Shay en voz baja. Luego miraría su mano en donde estaba Ravan. Le esperaba un gran camino, difícil, cruel, injusto, pero al final dará sus frutos.